Derek Walcott nació en 1930 en Castries, ubicado en la isla Santa Lucía. Es reconocido por ser un poeta y dramaturgo que combina la tradición cultural antillana con la poesía clásica y moderna en lengua inglesa. Estudió en la misma isla, en St. Mary's College, después de obtener el título en literatura por la Universidad de Jamaica. En 1976 trabajó como dirigente del Taller de Teatro de Trinidad, en cuyo escenario mostró muchas de sus propias obras dramáticas. A los 18 años ya era autor de 25 poemas, su primer libro. Luego, en 1981, inició su estadía en Estados Unidos trabajando como profesor en Harvard. Walcott vivió entre Boston y Trinidad, dictando la cátedra de literatura en la Universidad de Boston. Este poeta es el autor de grandes obras, muchas representadas por Colección de poemas, escrito entre 1948 y 1984, Testamento de Arkansas, escrito en 1987, y Homeros en 1990. En varios de sus poemas muestra las costumbres y las experiencias de su origen caribeño, considerándolo como el representante actual del Caribe anglófono. Adicionalmente, Walcott logró obtener distintas becas en la Fundación de Rockefeller, en Eugene O'Neill y en la Fundación MacArthur. Igualmente, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1992. Es premio honorario de la Academia Americana de Artes y Letras, obtuvo el Premio Obie y ganó la Medalla de Oro de la Reina de Inglaterra. Actualmente se encuentra jubilado y reside en Castries, su ciudad natal. En el mundo, mientras Derek Walcott vivía, habían muchos cambios en varios aspectos, pero especialmente en cuanto a lo económico y lo cultural en los países. En 1930 fue la caída de la bolsa en Nueva York, lo cual afectó a varios países, pues la economía se vio afectada globalmente. Este hecho dejó miseria alrededor del mundo. En cuanto a Latinoamérica, esta se encontraba con una sociedad que estaba enfocada en el progreso de la modernidad. Esto quiere decir que mantenían una mentalidad de progreso e industrialización para generar más productos y a su vez más consumo para el capital. Las personas dedicaban sus días a trabajar y todo debía hacerse de forma masiva y rápida para poder cumplir con los estándares de la sociedad que los rodeaba. En este momento se daban grandes cambios. Todos contribuían al ingreso de capital y producción. Durante esta época, el movimiento artístico y literario vanguardista tuvo lugar. Este movimiento se enfocaba especialmente en la poesía, pretendía cambios e incluía metáforas en sus poemas para la libre expresión del poeta. Se incluía una recopilación de los movimientos anteriores, pero se modificaban de tal forma que captaran la atención del público y pudieran expresar lo que los poetas sentían. Las corrientes vanguardistas de Latinoamérica eran estridentismo, creacionismo, surrealismo, ultraísmo y nadaísmo. Las temáticas usadas por este poeta son en su gran parte experiencias del pueblo caribeño y reflexiones sobre su herencia, es decir, muestra una mezcla de las culturas africana, holandesa e inglesa. Además, su poesía relaciona tres lenguas que provienen de culturas integradas. Por una parte, dialectos de África, el inglés, que es su lengua madre, y el holandés, la lengua que representa al conquistador o al poder. Es por esto que sus obras pueden considerarse como un proceso de reconstrucción de una evolución histórica. Para Walcott, las Antillas son un lugar de fusión racial y ha permitido el surgimiento de la diversidad en la música, en los idiomas, religiones, etc., siendo el resultado de una etapa histórica llena de esclavitud y sangre proporcionada por la conquista. En sus poemas se puede evidenciar su afecto por sus raíces y se sentía parte de sus orígenes, por eso hace parte de sus temáticas. Otra de sus temáticas es la preocupación por la búsqueda de una identidad tanto para sus países de origen como para Latinoamérica y para sí mismo. Walcott utiliza la tradición poética en la lengua inglesa, así como con los clásicos, como también con los poetas modernos. Los versos de este autor reflejan diferentes imágenes visuales y conceptuales que mediante la métrica y el ritmo logran dar alusión a una poesía elegante y al mismo tiempo intelectual, la cual cautiva al lector por la fuerza moral del discurso y por la flexibilidad de las imágenes. Permite mostrar a un hombre asombrado por el mundo y la crítica sobre la historia para hacerlo interesante en relación a la contemporaneidad. Igualmente, su obra es considerada tener relación con el simbolismo de los mitos. Asimismo, se puede considerar que este gran poeta trata temas sobre la identidad latinoamericana y su preocupación por identificar esta misma. De diversas formas, en sus poemas da a mostrar la identidad en sí mismo y diferentes características que dan alusión a esta temática.
Negaciones. Este poema expresa en un panorama general las tribus y las diferencias raciales. Habla acerca de una guerra donde los blancos son los torturadores y por eso Walcott dice, los negros cadáveres, haciendo referencia a la guerra de la independencia de Nigeria. El poema hace una comparación entre el genocidio de la tribu Ibos de Nigeria con el genocidio de los judíos de Alemania. Estas eran guerras raciales y por esto se hacen paralelo. Esto demuestra la globalización y unidad que estaba ocurriendo en el mundo, lo cual se debe a cómo el concepto de raza justifica el asesinato de un pueblo entero. Alemania y Nigeria tenían cosas en común o estaban pasando por situaciones similares, aun cuando estaban en procesos de desarrollo diferentes. Sargazos. Este poema se enfoca en la parte de la identidad de las islas del Caribe, que es de donde viene Derek Walcott. Se puede entender como la pérdida de esta identidad de las islas y este poeta está tratando de expresar que es necesario volver a las raíces, así como Odiseo vuelve a Penélope, que se han perdido, pero cuando vuelven a su origen ya son diferentes, pues todo se ha opacado con la modernidad del mundo. Cañaveral marino. En este poema se puede evidenciar la búsqueda de un mundo en paz, calmado y sin la aceleración con la que se veía afectado cada vez más. Por eso habla de la carga del mundo en el que vive y expresa su necesidad de la tranquilidad que según el poema se encuentra en la naturaleza, tal como el brillo de la luna, pues le trae a su mente la tranquilidad y el recuerdo de sus amigos que ya han dejado este mundo. Igualmente, los amigos se pueden interpretar como una simbolización del pasado, donde el poeta intenta revivirlo. Además, debido a la muerte de su padre cuando Walcott era joven, se puede relacionar este poema con el deseo de volver a un pasado y revivir a aquellos que murieron. A Far Cry from Africa. Este poema expresa la fusión de ambas raíces y el origen de Walcott, que es tanto inglés como africano. Se puede evidenciar que Derek Walcott se preocupaba por su identidad y por mantener el compromiso que tenía con cada uno de los territorios. Es por esto que dice, ¿hacia dónde debo volverme, dividido hasta las venas? Afirma que no se decide por ninguna de las dos partes, sino que cada uno tiene un valor sentimental para él y se siente que pertenece en la misma medida tanto a África y a Europa. Desenlace. En este poema se puede ver cómo Walcott, en partes específicas como "Más somos lo que hemos hecho", demuestra esa misma identidad que posee cada uno y que juntos genera una identidad caribeña. Igualmente, al decir "el amor es una piedra que se asentó en el fondo del mar bajo el agua gris", se refleja cómo el amor ha perdido de muchas formas su esencia y su importancia, aspecto que con la modernidad se ha ido incrementando notoriamente. El mundo desde hace años ha perdido la importancia en distintos talentos, en la sensibilidad y otros diferentes aspectos que anteriormente tenían más significado, considerándose como una vida mediocre, tal como lo viven las rocas. Walcott desea vivir esa vida mediocre, dejarlo todo e irse a vivir a la orilla del mar. También en este poema se puede ver cómo el autor nombra el mar varias veces, haciendo que el Caribe esté presente de distintas formas. El amor después del amor. Este poema demuestra la complejidad de identificarse a uno mismo y la otredad de las personas. Al decir, seguirás amando al extraño que fue tú mismo, se denota como muchas veces uno mismo se es irreconocible, pero aún así se es solo un individuo que se ama por encima de todo. La propia identidad se descubre mediante distintas personalidades de uno mismo, y de todas estas se reconocen y se aman recíprocamente. Además, habla de cómo esto mismo ofrece alegría y se debe aceptar del mismo modo. Es parte de todas las personas y produce características únicas en la humanidad. También habla sobre volver a amar a alguien después de haber amado a otra persona. ¿Qué es lo que uno ama en los demás? Esto que se ama es la otredad que existe en las personas, es decir, lo que es ajeno a uno mismo.
Fama es un poema que describe muchos aspectos y le da un tono de oscuridad o de muerte. Se puede interpretar como la descripción del mundo actual, donde lo lindo se convierte en algo feo, donde los aspectos más relevantes de la vida pasada se tornan en cosas insignificantes y se vive más que todo una ansia de trabajo, más no de ir más allá y ver la vida de una manera distinta. Esto se puede relacionar con el contexto vivido por los latinoamericanos, caribeños y el mundo entero, donde el aspecto económico y el trabajo toman mucho más trascendencia que los valores antiguos. Puedo sentirla viniendo de lejos. En este poema se ve de forma muy clara la imagen del Caribe. Al decir, en el borde del agua devuelve cosas limpias y fregadas que el mar, a modo de basura, ha bloqueado casto. Es evidente como el mar, para este autor, representa un factor que limpia y de alguna forma da tranquilidad al limpiar la basura que ha impuesto el hombre, y asimismo es el lugar que da vida y devuelve al hombre lo mejor. En esta cita, la imaginación ya no se aleja con el horizonte, más no hace sino volver. Quiere decir que la imaginación va y vuelve con la marea, trae cosas y se las lleva de la orilla. Asimismo, en este poema, Walcott nombra a los esclavos, representando el tiempo de la colonia y el tiempo del poder por parte de los conquistadores, y las secuelas que este periodo dejó en Latinoamérica. Se muestra en este poema tradiciones caribeñas y el ambiente vivido día a día. Se refleja un escenario vivido por él mismo en su cotidianidad.